El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para condenar a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde estas cosas que sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró a quedarse para con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se le desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse y de este modo tengamos un breve espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones.
Escuchar tu palabra, Señor, en este tiempo pascual nos devuelve la alegría y la paz. Escuchar tu palabra, Señor, en este tiempo pascual nos da confianza y fortaleza. Escuchar tu palabra, Señor, en este tiempo pascual nos permite avanzar en la fe, la esperanza y el amor. Por eso vivimos con intensidad, vivimos con alegría estos días en honor a Jesús muerto y. Esa es la razón por la cual la palabra proclamada durante toda esta jornada nos brinda la oportunidad, nos brinda el privilegio, nos da el gran regalo de poder contemplar los testimonios de la resurrección, con dos motivos fundamentales. El primero, que tengamos una mejor comprensión de este gran regalo, de este hermoso misterio, de este maravilloso don que el Señor le concede a toda la humanidad y obviamente te concede a ti, me concede a mí, nos concede a todos. Y en segundo lugar, para que así entremos en la dinámica de los resucitados. Del mismo modo que aquellos que nos han precedido pudieron pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, que también nosotros, haciendo nuestro el gran regalo de la resurrección, podamos andar en esa misma dirección. Por ello, deseo fijar nuestra mirada particularmente en la palabra evangélica que está situada en el capítulo 24 del Evangelio, Isaac, del Evangelio según San Lucas. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras o exégetas plantean que este hermosísimo, intenso y rico relato es una catequesis que el evangelista le brinda a las primeras comunidades cristianas para que lograran lo que acabé de plantear en un momento: pasar de la experiencia de la muerte a la experiencia de la vida, pasar de la experiencia del sepulcro a la experiencia de la resurrección. Entonces, por ello, podemos definir en este hermoso relato 4 momentos importantes que a la hora de la verdad son el camino al cual se nos invita a todos. Primer momento, dice el texto, que en el mismo día de la resurrección había 2 discípulos que se alejaban, 2 discípulos que se apartaban, 2 discípulos que estaban llenos de miedo, llenos de decepción, que se habían hecho unas grandes expectativas con aquel llamado Jesús, pero había fracasado. En otras palabras, se dejaron abrazar por los signos de muerte. Estaban viendo la vida con ojos de muerte. Interesantemente, plantea el texto que habían escuchado de unas mujeres que se habían acercado al sepulcro y que habían visto que algo raro había sucedido allí. Pero ¿qué pasa? Ellos no le creyeron. Que habían algunos discípulos que se habían acercado y habían constatado que lo que habían señalado aquellas mujeres era cierto, pero a la hora de la verdad ellos picharon. Desconfiaban totalmente, se cerraron herméticamente. Obviamente uno los entiende, porque acababan de vivir un momento sumamente triste, doloroso y dramático, pero el asunto es que ellos a la hora de la verdad, como planteé hace un ratito, se dejaron abrazar por la muerte.
estaban viendo la vida con ojos de muerte. Y concluyeron que a la hora de la verdad, los sistemas injustos y el mal tenían la última palabra. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Tomemos nota. Vivimos un momento de la historia humana que muy fácilmente nos puede llevar por ese rumbo. Ahora bien, un segundo momento. En medio de ese panorama tan dramático, tan complejo, tan difícil, tan oscuro, tan pesimista, tan de muerte, comienza a caminar con ellos, ¿quién? Jesús. Y aunque ellos tenían los ojos velados o los ojos tapados, no lo reconocían, para colmo de males, ¿verdad? Para colmo de males, no lo reconocían. Él, de un modo sencillo, sereno, pero contundente, comenzó a caminar con ellos. Y dice el texto, después de haberle dicho que ellos estaban cerrados, ¿verdad?, a entender lo que habían señalado los profetas, Moisés y los profetas, pero dice el texto que él comenzó a explicarle todo lo relacionado a él que había en Moisés y en los profetas, es decir, en las sagradas escrituras. Interesantemente, más adelante el relato señala de que ellos, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, empezaron a decir o se dijeron entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las escrituras? Precioso. ¿Por qué? Porque a ellos Jesús le explicó las escrituras de un modo totalmente distinto al que ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a tener una interpretación de las escrituras basada en preceptos, normas, reglas, prohibiciones, moral. Jesús, sin embargo, comenzó a explicarle las escrituras no desde el precepto, la norma, la ley, la restricción, la moral, sino que Jesús comenzó a explicarle las escrituras partiendo desde el corazón, partiendo desde lo medular, partiendo desde lo esencial del mensaje de Dios para con toda la humanidad. La vida de Jesús, lo hemos dicho 10,000 veces. La vida de Jesús, ¿qué fue? La vida de Jesús fue una interpretación profunda, auténtica, real, verdadera de lo que era y de lo que es el querer y el sentir de Dios. ¿Para con quiénes? Para con todos los seres humanos. Cada palabra de Jesús, cada gesto de Jesús, cada obra de Jesús fue a tocar no la capa exterior del ser humano, sino a tocar lo más profundo de su ¿qué? De su corazón y de su identidad. Levantar la dignidad, reconstruir, animar, dar una nueva oportunidad, dar claridad, dar luz, dar sentido a los esfuerzos, las luchas. Por eso, aquellas palabras que Jesús les explicó hicieron que aquellas personas vieran las cosas de otro modo, de otra manera. Comenzaran a ver las cosas de otro modo, de otra manera. Y por eso, tercer elemento, dice el texto, el tercer momento es precioso, porque dice el texto de que cuando llega la tarde, Él hace ademán de que va a ¿qué? De que va a seguir adelante, y aquellos dos discípulos, ¿cuál o qué es lo que le dicen? Quédate con nosotros porque ya anochece. Sensibilidad humana. Aquella gente que se había cerrado
por el dolor, la decepción, la angustia, por pensar que aquel Jesús que iba a ser el libertador de Israel y mira, llevaba 3 días en el sepulcro. Aquella gente que se había cerrado totalmente a una experiencia nueva de vida, gracias a esa palabra que tocó la esencia de su ser, la esencia de su corazón, comenzaron nuevamente a tener sensibilidad humana. Se preocuparon de que aquel no estuviera al garete por ahí de noche y no le fuera a pasar nada malo. Y de ahí el cuarto momento, cuando se sientan a la mesa y ahí Jesús parte el pan y ahí ellos caen en cuenta y entran en comunión. Comunión en 2 sentidos. Comunión con el maestro, fracción del pan, lo que nosotros hacemos todas las semanas cuando celebramos la Eucaristía, es entrar en comunión ¿con quién? Es entrar en comunión con Jesús, pero otro detalle bien interesante, comunión con toda la humanidad, porque ellos, ¿qué hicieron después? Ellos regresaron. Y todavía estaba de noche y estaban los peligros de la noche, pero a ellos no les importó. Ellos decidieron restaurar la comunión. Comunión con Jesús, comunión con la comunidad, comunión con el prójimo. A la hora de la verdad, la comunión es la que salva al mundo. Tengamos en cuenta esto. A la hora de la verdad, la comunión es la que salva al mundo. Y no estoy hablando solamente de la comunión sacramental, estoy hablando de la comunión en todo el sentido de la palabra. Nosotros que estamos viviendo un momento tan dramático, tan difícil, tan hostil, donde la violencia, la amenaza de la guerra y tantas cosas nos están afectando. ¿El diablo qué es a la hora de la verdad? Diabolos es el que divide. Y por tanto, si nosotros queremos salir de los signos de muerte y de la escena de la muerte para entrar en la escena o en el camino de la vida, no podemos ser con nuestras palabras y acciones aquellos que dividamos, sino que tenemos que ser aquellos que siempre procuremos la comunión. Por esa razón, en este momento de la historia tan convulso, tan difícil, tan hostil, tan amenazante, nosotros los discípulos, nosotros los cristianos, estamos llamados más que nunca a ser signos no de división, sino que estamos llamados a ser signos ¿de qué? De comunión. Porque la comunión a la hora de la verdad es la que va a salvar al mundo. Así que me parece que este itinerario tan precioso, que como dije hace un rato, es la invitación que a la hora de la verdad es resucitado, nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros para vivir intensamente en este tiempo pascual, es lo que le da el sentido más profundo y la ayuda más profunda para que nosotros cada día tengamos nuestra mirada siempre puesta en Dios. Así que pidamos al Señor resucitado que nos ayude en este momento de un modo muy especial, para que del mismo modo que aquellos discípulos pudieron vivir ese itinerario tan hermoso y fascinante, que tuvo como hermoso resultado experimentar la vida verdadera, nos conceda a todos nosotros poder caminar de la misma manera. Que el Señor nos bendiga.